¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición central de Willax Noticias. Augusto. Buenas noches, Maricel. Vamos de inmediato con nuestros titulares. Y es que en medio de gran expectativa, Alberto Otárola llegó a nuestro país y de inmediato se dirigió a Palacio de Gobierno. Se reúne con la presidenta Dina Boluarte. Jorge Chávez Cresta y César Figueredo salieron hoy a hablar sobre las declaraciones de Yaciré Pinedo, quien los acusa de ser parte de un complot en contra de Alberto Otárola. Todo el detalle en breve. Los congresistas Elia Varas, Margot Palacios y Juan Burgos presentaron denuncias constitucionales contra Alberto Otárola, mientras la moción de interpelación contra él va ganando firmas en el Parlamento. El niño terrible de nuestro fútbol, Roberto Chale, se encuentra muy delicado de salud debido a una avanzada trombosis. Su familia pide el apoyo de todos sus amigos e hinchas, pues la enfermedad le demanda una gran inversión. Bueno, y de inmediato, Augusto, vamos a empezar con lo que sigue siendo un escándalo en nuestro país. Las declaraciones de Yaciré Pinedo, porque no solamente le ha mencionado a la presidenta Dina Boluarte que tiene todas las pruebas para prácticamente liberar de la denuncia a Alberto Otárola, sino que señala todo esto es un complot de muchos personajes, incluido Nicanor Boluarte y el expresidente Martín Vizcarra, para sacar del cargo a Alberto Otárola. La verdad yo no aguantaba más. Ya veía cómo inventaban cosas, cómo se inventaba el morbo hacia mí. Y yo soy una profesional. Yo soy una mujer de carne y hueso. La mujer más mencionada en las últimas horas ha dado la cara y sus declaraciones han provocado que la historia de los audios romanticones cambien un giro de 180 grados. Nuevos personajes han salido a la luz y según esta joven, intereses bajo la mesa habrían para sacar a Alberto Otárola del cargo como presidente del Consejo de Ministros. Atención con estas fotos. Al parecer, todo tendría una conexión con el hermano de la presidenta Nicanor Boluarte y Martín Vizcarra. Según su tesis, todo sería parte de un complot. Escándalo, es un escándalo. Pero para entender mejor la historia, tenemos que saber quién es este hombre que sale posando al costado del expresidente. Se llama César Figueredo. Ha sido ex jefe del COFOPRI en el 2018, cuando el lagarto era mandatario, y actualmente es el secretario general de su partido político, Perú Primero. Y agregando la cereza al pastel, Figueredo habría tenido una relación sentimental con Yaciré Pinedo. El señor Figueredo fue quien me dio trabajo a mí. Ok, pero tú has sido, digamos, su pareja desde antes de que él te ofreciera un puesto en el Estado, o te volviste su pareja cuando él ya tenía el cargo. Cuando ya tenía el cargo. Pero esta joven ha revelado que César Figueredo sería amigo íntimo del exministro de Defensa Jorge Chávez Cresta. Son amigos íntimos, se podría decir, y lo que les relaciona, lo que los une es acá el intermediario, quien fue el señor Martín Vizcarra. Según su testimonio, César Figueredo sería un operador de lagarto y de aliado estaría el hermanísimo. Incluso asegura que el ex jefe del COFOPRI la llamó para negociar la filtración de este audio a través de Nicanor. Me llama por Signal cuando yo estaba en el aeropuerto y me dice que Nicanor estaba ofreciendo $200,000 por sacar lo que yo, bueno, en su momento tenía, pues, ¿no? Lo que ya salió el día de ayer. Y querían tumbarse al premier. Todo sería parte de un complot de las personas mencionadas para tener el siguiente objetivo. ¿Por qué? Porque si el señor Alberto Otárola salía del premierato,
el señor Nicanor Boluarte podía meter a su gente. Eso es lo que más o menos es el panorama de todo lo que se ha armado ahora. A todo esto, el señor Figueredo ha salido a negar tajantemente lo dicho por Yaciré. Incluso ha asegurado que tiene problemas mentales. Si toda esta historia contada por Yaciré fuera cierta, ¿por qué Nicanor Boluarte querría hacerle favores políticos a un corrupto como Vizcarra? Dina Boluarte sabría de las acciones de su hermano. Sin duda, una pugna de poderes que dan vergüenza a todo un... Bueno, peca de ingenuo el hermano de la presidenta Dina Boluarte, el buen Nicanor Boluarte, si está confiando en alguna estrategia que tiene detrás a Martín Vizcarra. Lo que obviamente estaría buscando es crear un caos, desestabilizar la democracia y aprovechar el momento crítico para postularse en medio de la convulsión. Esas podrían ser las intenciones de alguien con el perfil frío y calculador y malévolo, ¿no?, de Martín Vizcarra. Así que mucho cuidado con dejarse llevar por esta gente. César Figueredo es el secretario general del partido Perú Primero de Martín Vizcarra, así de claro. Jorge Chávez Cresta ha sido ministro de Defensa de Martín Vizcarra durante la pandemia, una persona muy cercana a él. Y ahí vemos que si hay un contubernio con el hermano de la presidenta, Dina Boluarte, para finalmente darle la estocada final a Alberto Otárola y desestabilizar a este gobierno de una manera irreparable, pues hay que tener un poco de distancia y ver esto con sumo cuidado, porque lo que ha dicho ayer Yaciré Pinedo en el programa de Beto Ortiz, hay que analizarlo paso a paso y con mucha cautela. Además, lo que ha mencionado es que ella le entregó algunas pruebas a Figueredo porque en ese momento lo estaba buscando como abogado, justamente en medio de una situación en la que ella estaba inmersa con el señor Otárola, y que es Figueredo quien dice: perdí mi celular, no sé qué pasó, y de pronto sale a la luz pública esta información, que no se trata de una conversación tal cual la hemos escuchado, de acuerdo a lo que señala Yaciré Pinedo, sino que es una conversación de enero de 2021 con algunos extractos que nosotros hemos conocido, por una conversación bastante larga que fue captada por cámaras de seguridad al interior de su vivienda. Bueno, el general Jorge Chávez Cresta evidentemente niega todo. Descarto totalmente ese tipo de informaciones. Si ella tiene una manera de probarlo, que lo haga, que no la va a tener. Lo niega todo. Ni el señor presidente del Consejo de Ministros, ni ningún funcionario, ni ministra, me dijeron, por favor, que ingrese. Mucho menos el señor Figueredo. El exministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, indica que no tiene nada que ver con la contratación de Yaciré Pinedo, ni recibió ninguna recomendación de algún funcionario. Niego tajantemente cualquier intervención como ministro de Estado para que pueda ella ser contratada en el Ministerio de Defensa. Yo no le he recomendado, no he recibido de parte de ningún funcionario, llámese ministro, ministra o señor presidente del Consejo de Ministros, para que sea contratada. En su defensa indica que ni siquiera conocía a Yaciré Pinedo hasta que su nombre salió a flote en reportes periodísticos. También negó conocer a César Figueredo. Pero yo no tengo ningún tipo de relación con el señor, ni me ha pedido que yo la recomiende, que yo la contrate a la mencionada señora. Explicó que en el Ministerio de Defensa trabajan más de 1,000 empleados, por lo que la labor de selección de personal está a cargo de funcionarios de parte de áreas específicas. No descarta una demanda en contra de la señorita Pinedo. Primero, enviarle una carta notarial para que se rectifique. No se rectifique en los plazos de 72 horas que indica una carta notarial, y procederé con todos los recursos legales para que se pueda rectificar. Tras esto, Yaciré Pinedo sentenció que todo será sustentado ante la Fiscalía. Bueno, Yaciré Pinedo, en declaraciones recientes, el día de hoy en Canal N, ha de cierta manera corregido, ¿no?, eso de que fue Jorge Chávez Cresta quien le dio el trabajo en el Ministerio de Defensa, y más bien la ruta hubiera sido vía Alberto Otárola.
¿no? Él finalmente pasó de defensa a la PCM, pero igual tenía injerencia para haberla ubicado en ese puesto. Vamos ahora en vivo porque tenemos información con Ronald Aparicio desde la PCM. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué cambios se vislumbran? ¿Cuándo tendremos una solución? Nos lo cuenta de inmediato Ronald desde Palacio. Adelante. Buenas noches. Buenas noches, Maricel y Augusto. Efectivamente, 1:20 ya está reunido el primer ministro con la presidenta Dina Boluarte y también ha ingresado el ministro de Justicia, Eduardo Arana. Él es el voceado también a suceder junto a Julio de Martini. Hay otros nombres también que se vocean en estos momentos, pero lo cierto es que en estos momentos están reunidos los tres, la presidenta Dina Boluarte, el aún premier Alberto Otárola y Eduardo Arana, ministro de Justicia. Lo que hemos escuchado en la tarde es la postura del canciller Javier González Olaechea. Él ha señalado que va a haber cambios en el gabinete y efectivamente vamos a escuchar el byte que nosotros hemos preparado en esta sesión que ha tenido el canciller Javier González Olaechea. Tenemos los videos. Lo único que les puedo transmitir, después de haber estado desde las 7:30 de la mañana con la presidenta hasta la 1 de la tarde prácticamente, es que va a haber un relanzamiento de las políticas generales del gobierno, que incluirán algunas reformas para que la presentación y sustentación de la confianza del próximo gabinete no sea un trámite, sino sea una segunda oportunidad, un segundo oxígeno con perspectivas al 2024 e incluirá algunas reformas de las que hemos venido hablando. Ronald, ¿es posible que el canciller Javier González Olaechea también sea una opción para asumir la presidencia del Consejo de Ministros? Sí, también se voceaba. El día de ayer justo se mostró bastante reacio cuando le consultamos si es que iba a conversar con el embajador Walter Gutiérrez, si es que porque él también es uno de los voceados, ¿no? Nos acercamos justo el día de ayer y él se mostró bastante reacio. También es uno de los voceados, efectivamente, junto con Julio de Martini, el actual ministro de Inclusión Social, también el ministro Eduardo Arana, ministro de Justicia, que en estos momentos viene reuniéndose con los voceros de este gobierno, ¿no? Ahora, no sabemos si exactamente Ronald está reuniéndose con ambos para ver una sucesión o está reuniéndose con ambos para ver salidas legales a la situación de Alberto Otárola, ¿no? Un poco para dar esa asesoría que se necesitaría en este momento con el ministro de Justicia. Pero lo cierto es que, de acuerdo al canciller, los cambios se van a dar sí o sí. Y sorpresa sería que sean otros ministros y no Otárola. Es más que evidente que será a la cabeza y luego la remoción de algunos otros ministros como corresponde cuando se va un presidente del Consejo de Ministros. De Martini en la tarde, cuando terminaron la reunión, Ronald, se fue haciendo un gesto que no se entendió muy bien si era vamos a volver más tarde o después me van a ver a mí por acá o voy a dar declaraciones luego. Entonces todo indicaba que era él, ¿no? Bueno, vamos a volver contigo, Ronald. Efectivamente, él hizo un gesto. Sí, vamos a volver contigo, Ronald. Vamos a ver primero un informe respecto de quiénes podrían ser los posibles nuevos presidentes del Consejo de Ministros ante esta crisis que tiene como protagonista Alberto Otárola. Es su máximo defensor, su consejero legal y personal, que le ayuda a gobernar. Su hombre de confianza y quien hoy la ha colocado en la peor crisis de su gestión. Por el amor de una mujer jugué con fuego sin saber. Su premier perdió la cabeza por el amor de una mujer y hoy le toca decidir si le dice adiós o lo mantiene a su lado. Es un picaflor, es un ministro del amor. Alberto Otárola parece tener las horas contadas en el gabinete. Su indiscreción y sus mentiras se han convertido en una bola de nieve difícil de detener. Lo único que quiero saber es si me quieres o no.
Los mensajes cariñosos son la excusa perfecta para quienes consideran que no debe seguir en el cargo. Es un ministro, pues, solamente pendiente de los gatitos de la mujer que quiere conquistar, y nada más que eso. Una vez sin Otárola, a Dina le tocará elegir quién será su nueva mano derecha. ¿Será su heredero en el Midis, la dama de vivienda, su emisario recién llegado de tierras salvadoreñas o un ex defensor del pueblo? No tiene que buscarlo en la casa necesariamente, porque en la casa no hay mucho que ofrecer. Pero estoy seguro que hay gente preparada y valiosa fuera de Palacio, no cercana a Palacio, pero que pueden asumir ese tipo de responsabilidades. De mantenerlo o dejarlo ir, hay un factor que deberá tomar en cuenta: su hermano Nicanor. O el hermano o ella, o el hermano o el éxito de su gobierno, así de simple. Y si no se para el hermano, va a fracasar por su hermano. Y a quien le van a echar la culpa no es al hermano, sino a ella. ¿Qué decidirá Boluarte para solucionar esta nueva crisis? Muy pronto lo sabremos. La crisis ya concluyó en el país. ¿Cómo habrá llegado Alberto Otárola a nuestro país? ¿Bajo qué sensaciones y queriendo anunciar qué exactamente? Bueno, bajo la defensa de Yaciré Pinedo, ha tenido que conversar con Dina Boluarte, seguramente también sobre esta supuesta participación de su hermano, Nicanor Boluarte. Eso seguramente es tema de conversación, tal vez aquí en Palacio de Gobierno, y lo vamos a saber, por supuesto, más adelante. Pero ya en el Congreso de la República, Augusto, sí no se toma una decisión en Palacio que es más que evidente. Se están analizando incluso 3 denuncias constitucionales contra Otárola. Que quede claro, la interpelación sigue su curso. La denuncia constitucional va a ir a las subcomisiones de acusaciones constitucionales. De ninguna manera, lo que estamos pidiendo contundentemente es que renuncie el señor Otárola. 3 denuncias constitucionales, interpelaciones a punto de salir del horno y una moción de invitación para que Albertito Otárola se dé un paseíto por el Parlamento para explicar estas conversaciones súper calientes. Habló Yaciré Pinedo, pero igual Otárola sigue su camino al paredón. Eso no cambia. ¿Qué te pasa? No, lo único que quiero saber es si me quieres o no. Margot Palacios y Juan Bartolomé Burgos también presentaron denuncias constitucionales. La sospecha gira en torno a que Dina no podrá liberarse fácilmente de un premier preocupado por los gatitos y por la chamba de sus amigas. No olvidemos que las declaraciones de Villanueva y lo que guarda bajo 7 llaves el asesor Oscar Nieves Vela son factores que atan a Boluarte. Pero es un conflicto de bandas aparentemente medio delincuenciales que están luchando por un poder, y esto sucede justamente cuando hay un vacío de poder, cuando quien tendría que ejercer el poder, que era presidenta, no lo ejerce. Entonces, claro, ante esa ausencia va el resto y dice, no, este es para mí, no, este es para ti, qué sé yo, ¿no? Empezamos a ver lo que estamos viendo. Es el comportamiento típico de quienes dicen, aquí hay una presa, el botín, el Estado como botín, yo lo agarro, tú lo agarras, etc. Lo inminente es que la suerte de Otárola está echada. Ni siquiera las confesiones de la escudera Yaciré Pinedo lo han ayudado. Por el contrario, esta jovencita que sabe y calla demasiado, al ventilar una guerra silenciosa entre Nicanor, el lagarto Vizcarra y Otárola, terminó por acribillar a un premier que políticamente está en UCI. Nosotros tenemos nuestras vías y nuestros mecanismos, que es apoyar la interpelación como bancada. Repito, ya hemos tenido conversaciones con los colegas y vamos a apoyar esa interpelación y de ahí a lo que venga. Tras la junta de portavoces, las bancadas acordaron presentar una moción para que Otárola visite el Parlamento. Podría ser durante el pleno del jueves o incluso este miércoles por la noche, si las bancadas pisan el acelerador. Y nos dé explicaciones a todos. Si Otárola tiene o guarda secretos que van a afectar a la propia presidenta, ¿qué pasa? Bueno, sería muy lastimoso, ¿no? Muy lastimoso. Yo estoy bastante preocupada por el sistema democrático y preocupado porque ojalá no se produzca una inestabilidad. El panorama es grave. Si Otárola responde incómodas preguntas en el Parlamento, muchos secretos relacionados a los problemas legales que afronta Dina podrían salpicar a muchos grupos de poder. El celular de Yaciré Pinedo podría generar una crisis
mucho más terrible de la que vivimos. Yo no confío en nadie, pero lo que ha dicho ella se corrobora con muchas cosas que ya ha mostrado de su celular. Cuando hagan la autopsia del celular y vean la realidad de estos chats de uno y otra persona, se podrá corroborar lo que ha informado, ¿no? Por ahora los peruanos deben creer solo en los hechos fácticos. En el 2021, Otárola era el abogado de Dina Boluarte. Por lo tanto, si facilitó la contratación irregular de Yaciré, no podrá escapar de la responsabilidad penal, más allá de la esfera pública o la privada. Bueno, el Congreso obviamente está confrontando esto de una manera muy agresiva. Parece que no queda otra opción que el relevo de Alberto Otárola, pero es cierto que ha dicho cosas a favor de Alberto Otárola, ¿no? Yaciré Pinedo el día de ayer en el programa de Beto Ortiz. Pero también es cierto lo siguiente, que ella efectivamente lo visita en diciembre del 2022 cuando era ministro de Defensa. Esa visita no se registra. Ella le admite a un reportero de Panorama que entró a verlo. Luego, efectivamente, se dieron 2 órdenes de servicio del Ministerio de Defensa que la beneficiaron a ella con más de 50.000 soles. Ella ha admitido que tuvo una relación sentimental, así haya sido breve, con Alberto Otárola. Entonces, ¿por qué él dijo en una entrevista con Fernando Vivas que solo la había visto una vez y que no la conocía? Sí, le mintió al país. El señor Alberto tuve una relación de quizás una semana o menos, que fue en enero del 2021. Le habría mentido a todo un país. No le convenía que su ex relación con Yaciré Pinedo se sepa y lo negó mismo Judas. ¿Cómo están tus gatitos? Pero ahora que se ha conocido que este audio supuestamente fue en enero 2021, cuando Otárola solo era abogado de Dina Boluarte, ¿qué beneficios habría tenido esta joven por haber tenido un romance fugaz con quien posteriormente fue premier? En los siguientes segundos le explicaremos. Como se sabe, en el 2018, uno de sus primeros trabajos en el Estado, con tan solo 19 añitos, fue en Cofopri. Quien habría sido su pareja de ese entonces era César Figueredo, y no dudó en colocarla en ese puesto en la institución que él lideraba. Ganó 3 órdenes de servicio. Recibido el organismo de formalización de la propiedad informal Cofopri la cantidad de 2.000 soles por concepto de servicio de asistente administrativo. 20 de julio del 2018, Pinedo Vázquez Yaciré. Pero sus privilegios aumentaron coincidentemente cuando Jorge Chávez Cresta, en ese entonces ministro de Defensa, asumió este importante cargo en el 2022. Pasó de ganar 2.000 soles hasta poco a poco ganar casi 7.000. ¡Qué privilegios! En ese entonces Otárola ya era premier. ¿Acaso habría usado su cargo para ayudar a la persona que alguna vez se ilusionó? ¿Cuánto le pagan a la señorita Yaciré? 5.940 soles. Por concepto de contratación de una persona natural que preste el servicio de emisión, elaboración y archivo de documentos administrativos en la dirección de abastecimiento. O sea, prácticamente cualquiercosa.com. Recordemos que estos recibos por honorarios comenzaron a darse luego que esta joven habría visitado el despacho del premier. Si su romance fue hace 3 años, ¿por qué lo seguía frecuentando? Incluso, según este informe de la Contraloría de octubre del 2023, la institución hace un llamado de atención a Cresta, pues había contratado a Yaciré mediante locación de servicios para realizar actividades que no corresponden a dicha modalidad de contratación. Por otro lado, no olvidemos también que en noviembre del año pasado salió a la luz que un carro asignado a la presidencia del Consejo de Ministros perseguía a Yaciré y se estacionaba cerca a su casa. Incluso salió a la luz un correo electrónico donde desde la PCM pedían contar con los servicios de esta señorita. ¿Por qué Otárola quería tenerla cerca? Dudas nos quedan, pero estamos convencidos que algo turbio se cocinaba desde la cabeza de la PCM.
Augusto, es terrible. Pese a los informes que ya daban cuenta de esta situación y a todos los nombres de otras amigas del señor Otárola que habían sido beneficiadas con contrataciones, Dina Boluarte se negaba a sacarlo de su puesto, a retirarlo, ¿no? Contra todo pronóstico quería que se quede en la presidencia del Consejo de Ministros. Y es lo mismo que hacía con su hermano, Nicanor Boluarte. Cada denuncia que sale, Dina Boluarte enfrenta a los medios, enfrenta a la prensa para defender a su hermano. Pero ha llegado el momento en el que ya va a tener que tomar acción, o por uno o por otro, aparentemente, si lo que dice Yaciré Pinedo es verdad. Así es, porque el tema de fondo aquí es algo que ya era un secreto a voces, que dentro del núcleo de poder en Palacio hay una pugna que ya se ha desbordado entre Alberto Otárola y el hermanísimo de la presidenta Nicanor Boluarte. Ellos han escalado este conflicto al punto de poner en riesgo la estabilidad institucional de nuestra democracia. Definitivamente hay un enfrentamiento. Se encuentra entre la espada y la pared. A su mano derecha estaría el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, su persona de confianza y su confidente en el Ejecutivo. A su mano izquierda está su hermano Nicanor Boluarte. Los dos estarían enfrentados y tendrían a la presidenta con un nudo en la garganta, sin saber qué decisión tomar. Toda esta incertidumbre pondrían al país de cabeza. Nicanor Boluarte siempre ha aconsejado a la presidenta. Sugiero ideas. ¿Qué tipo de ideas? A veces le digo, mira, te estás sobreexponiendo con la prensa, perfil bajo, no des mucha entrevista, ya se aclaró bastante. Y Dina lo ha defendido a capa y espada. La prensa que sigue transmitiendo domingo a domingo tenga claro por enésima vez que mi hermano no es parte de este gobierno. Es una persona de absoluta confianza en la presidenta. La presidenta lo ha señalado en más de una oportunidad como un hermano muy querido y no ha querido chocar con él, en absoluto. Sin embargo, Otárola ha sido su amigo y su abogado, pero según los especialistas, el presidente del Consejo de Ministros ya no tiene escapatoria. Y si, como dicen, el señor Alberto Otárola está siendo puesto contra la pared por Nicanor Boluarte, no tiene el temperamento suficiente, el coraje político como para ponerlo en su sitio y denunciarlo. Obvio que no se atreve, pues estaría poniendo sus manos al fuego y las pruebas lo delatan. Si a él le pueden armar un complot o una criatura de 20, 22, 23 años, es porque tiene cola larga, tiene cola que pisar. No tiene un comportamiento adecuado, no tiene un comportamiento correcto. Yo lo conozco cuando yo era abogado de mi hermana. Antes no lo conocía el doctor Otárola. No lo conocía, pero, no lo conocía. Pero si usted era viceministro de Trabajo y él en ese entonces también pertenecía al gabinete de Ollanta Humala. Yo era ministro. Él era ministro, pero yo no tenía acceso al Consejo de Ministros. Algunas fuentes aseguran que ellos eran amigos, pero la pugna de poderes hizo que se separen. Un conflicto político donde los más afectados son los peruanos. El país está que se cae por pedazos, y por si acaso, yo que tengo amigos en el extranjero, colombianos, chilenos, me dicen, ¿qué pasa en tu país? O sea, estamos haciendo el ridículo internacional. Totalmente. Dina Boluarte tomará la decisión correcta o se seguirá llevando por los consejos de su hermanito. Lo sabremos en las próximas horas. Está anunciando conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno. Ahí está Ronald Aparicio, así que seguramente vamos a regresar con él en instantes con información en vivo desde allá. Es momento de hacer una pausa, pero antes una recomendación importante porque volvió la mega promo de viajes Falabella. La oportunidad perfecta para viajar con mega descuentos. Tienes hasta 50% de descuento en productos seleccionados y podrás pagar tu viaje hasta en 12 cuotas sin intereses. Llama ya al 017050136 o ingresa a su página web www.viajesfalabella.com.pe. Así puedes planificar tu próximo viaje. Gracias, Viajes Falabella, los expertos en viajes. Ahora sí, momento de hacer la pausa y al regresar, información impactante. Le disparan a un hombre
lo matan frente a su madre en silla de ruedas. Y también, insólito, detienen a microcomercializador y se traga los quetes para no tener evidencia en su contra. Un poquito tarde parece, ¿eh? Con eso y más, volvemos.